Hola, muy buenas noches a todos. Muy buenas noches, Las Pagan. Muchas gracias por acompañarnos este día en la segunda sesión de esta serie de casos clínicos Young 2026, donde hablaremos de retos biliares en situaciones complejas. El doctor Miguel Gallardo será el disertante de esta noche, acompañado de dos invitadas expertas desde Argentina. Para iniciar, me gustaría presentar al doctor Miguel Gallardo, quien es gastroenterólogo pediatra con formación en endoscopía avanzada, con especial interés en la investigación y docencia de endoscopía digestiva y pancreato biliar pediátrica. Y además es profesor asociado de endoscopía pediátrica por la Universidad Nacional Autónoma de México, aquí en México, y es miembro de la sociedad LASPAGAN también, por supuesto John LASPAGAN, y de la Sociedad Americana de Pediatría. Y nuestras invitadas expertas del día de hoy son la doctora Camila Sánchez, quien es hepatóloga pediatra, además subdirectora del área de hepatología de nuestra sociedad y subjefa del servicio de gastroenterología, hepatología pediátrica y unidad de trasplante. Y la doctora Mariela Antonishka, quien es médica gastroenteróloga endoscopista del Hospital Garraham y es especialista en vía biliar. Pues adelante, Miguel, te escuchamos. Bienvenidos todos. Hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias por la introducción, Yunuen, y muchas gracias por la invitación, principalmente a la mesa directiva de John LASPAGAN, a la doctora Yunuen Rivera, a la doctora Cris, al doctor Felipe Álvarez. Muchas gracias, estoy muy honrado de estar aquí el día de hoy con ustedes y poder platicar de un caso que espero que no se extienda demasiado, es mandar un mensaje y que podamos discutir un poquito acerca de ello. Este caso clínico es un reto, realmente fue un reto un reto en una situación de una patología biliar, por lo cual queremos compartirla con ustedes. Cuando nosotros vimos a la paciente tenía 16 años, no tenía antecedentes de importancia, personales no patológicos, heredofamiliares, ni ginecobstétricos. Sin embargo, en el hospital se conoció en el 2022 por un sarcoma hepático indiferenciado. Este sarcoma hepático involucraba la mayor parte del lóbulo derecho hepático, por lo cual en esa ocasión, desde su abordaje, se hizo una quimioembolización transarterial del tumor hepático de segmento 4, 5, 7 y 8. Posteriormente a esa quimioembolización se pasó a una hepatectomía en dos fases, ya por la extensión del tumor y por la disminución del tamaño del tejido hepático residual sano. Esta hepatectomía en dos fases se hizo con una ligadura de la vena porta derecha en junio del 2022 y se dejó aproximadamente 6 a 8 semanas para que el lóbulo hepático izquierdo tuviera una hipertrofia compensatoria hasta tener un volumen más adecuado para hacer la resección de este tumor. En julio del 2022 se hizo la hepatectomía en sí de este tumor del lóbulo derecho, se hizo una hepatectomía derecha extendida con una derivación en Y de Roux, por lo cual la anatomía de nuestro paciente quedó con dos anastomosis por la Y de Roux, una hepático yeyuno anastomosis hacia la vía biliar del lóbulo hepático izquierdo, una yeyuno anastomosis y con el resto de la anatomía digestiva y pancreática preservada. Todo iba bien con la paciente está en vigilancia. Sin embargo, en abril del 2025 la conocimos más en nuestro servicio, ya que presentó una ictericia progresiva, dolor abdominal intermitente, principalmente en hipocondrio derecho, en epigastrio y febrícula en una ocasión. A la exploración física se encontró dolor localizado, principalmente en epigastrio, en ambos hipocondrios, sin datos de irritación peritoneal. Y los laboratorios a su ingreso en urgencias tenía una bilirrubina total de 6.2, a expensas de bilirrubina directa en 5.1, con elevación discreta de transaminasas y elevación de fosfatasa alcalina, GGT, y una albúmina normal limítrofe. La biometría hemática en general estaba en valores aceptables, hemoglobina en 10.1, leucocitos de 8.900 y plaquetas de 88.000,
y los reactantes de fase aguda discretamente elevados, con un INR de 1.4 y una creatinina normal para su edad y para su talla de 0.61. Al tener este cuadro de ictericia, dolor abdominal, febrícula, se hizo una colangioresonancia en la cual se vio una dilatación discreta de la vía biliar intrahepática, ese remanente de vía biliar de 3 a 4 milímetros, con datos indirectos de estenosis de la hepático-yeyuno anastomosis. Y también se encontró una trombosis crónica de la vena ilíaca externa derecha hasta la vena cava inferior en su segmento retrohepático, por lo cual se inició como anticoagulante rivaroxaban en 1 miligramo kilo cada 12 horas. Aquí podemos ver la reconstrucción de la vía biliar, realmente no se ve tan dilatada, sin embargo, por la clínica de la paciente, por los laboratorios de la paciente, sospechamos que tenía una estenosis de la hepático-yeyuno anastomosis, por lo cual, ante esta situación y en un abordaje multidisciplinario, se decidió si a esta paciente debería de tener un abordaje quirúrgico para una remodelación de la hepático-yeyuno anastomosis contra un abordaje endoscópico de una rehabilitación de la misma. Por situaciones anatómicas, aquí podemos ver que la anastomosis está muy superior, está en una porción debajo de las costillas, está casi en contacto con el hemidiafragma derecho y está en una situación muy posterior, por lo cual el abordaje quirúrgico técnicamente es difícil, incluso para el equipo de trasplantes, en este caso de adultos, que ha dado seguimiento a la paciente. Por lo cual optamos por un método menos invasivo, un método endoscópico. Teníamos también ya el manejo de rivaroxaban por la trombosis que comentamos, por lo cual al momento de planear el procedimiento dentro de las condiciones del paciente, los insumos que necesitamos, los accesorios y cómo nos preparamos, consideramos que este paciente tiene una trombosis de la vena cava y de la vena ilíaca externa. Sin embargo, al pasar a un procedimiento de alto riesgo de sangrado, como es una esfinterotomía biliaro-pancreática, que se parece un poquito a una remodelación de una anastomosis, y una enteroscopía con doble balón terapéutica, se decide suspender este anticoagulante oral. Y por su tasa de filtrado glomerular, se recomienda suspenderlo 1 a 2 días antes. En nuestro caso lo suspendimos 48 horas antes para poder realizar el procedimiento. El procedimiento que llevamos a cabo fue si lo suspendimos 2 días antes, perdón. El procedimiento planeado fue una enteroscopía con doble balón para llegar primero a la yeyuno anastomosis y posteriormente a la hepático-yeyuno anastomosis. Para esto nos preparamos con diferentes equipos, accesorios, considerando que el enteroscopio que tenemos de doble balón mide 200 centímetros, un canal de trabajo de 3.2 milímetros, un diámetro distal de 9.4, sin contar los sobretubos. Entonces, debemos de considerar los accesorios necesarios que tengan una longitud mayor de 200 centímetros de largo y que pasen por un canal de trabajo de 3.2. Entonces, por lo cual necesitamos diferentes esfinterotomo, diferentes insumos. Ahorita los platicamos. Dentro de esta enteroscopía de doble balón, entramos con el enteroscopio, llegamos hasta la yeyuno anastomosis. La realidad es que no estaba muy lejos. Del ángulo de Treitz estaba más o menos como unos 60 centímetros. Entonces, realmente estaba accesible esa yeyuno anastomosis. Y cuando hacemos una enteroscopía y llegamos a esta porción de la Y de Roux, evaluamos ambas asas para identificar el asa aferente y el asa eferente, o el asa biliar y el asa intestinal. Normalmente el asa aferente o biliar es la que tiene contenido de bilis, la que cambia de calibre, la que es un poco más pequeña, tiene cambio de dirección en los pliegues, tiene poco residuo de alimento de contenido intestinal. Entonces, de manera inicial, revisamos esta asa. Desafortunadamente era el asa eferente, a pesar de que tenía los datos endoscópicos de ser la biliar. Entonces, sí duramos ahí más o menos como una hora, avanzamos bastante, no encontramos, decidimos regresar. Y al regresar, exploramos la otra asa. Y esta realmente era el asa biliar.
Aquí recorrimos aproximadamente otros 50, 60, 55 centímetros aproximadamente hasta llegar a la hepático yeyuno anastomosis, la cual vemos aquí en esta imagen. Esta es la imagen endoscópica, es puntiforme meramente, y para encontrarla de manera endoscópica vemos la confluencia de los pliegues. Aquí también podemos ver un poquito de retracción y en ocasiones llega a dar ciertas angulaciones porque va creciendo. Esa hipertrofia que tiene el lóbulo izquierdo compensatoria hace que incluso la anastomosis se desplace y que podamos tener angulaciones de la biliar. Entonces llegamos a la misma y aquí podemos ver por fluoroscopía que el enteroscopio está casi en contacto aquí arriba con el hemidiafragma derecho, está en una posición muy superior. De aquí canulamos la anastomosis con un esfinterotomo paraenteroscopio que tiene una mayor longitud, tiene un comportamiento diferente al que utilizamos en el duodenoscopio, y pasamos una guía hidrofílica de 0.25 pulgadas. A través de ella pudimos hacer una colangiografía y pudimos ver una imagen muy similar a la reconstrucción de la colangioresonancia, una vía biliar intrahepática dilatada. No vimos como tal defectos de llenado de algún lito, pero sí vemos cómo termina aquí la anastomosis, casi en una punta, por lo cual comprobamos este diagnóstico de estenosis de la hepático yeyuno anastomosis. Al tener la guía, pasamos un balón hidroneumático, un CRE, e hicimos dilataciones progresivas guiadas por visualización a través del balón y también por fluoroscopía. La dilatamos hasta 6, 7 y 8 milímetros, 1 minuto y medio cada dilatación, y con lo cual tuvimos una apertura adecuada de la anastomosis, tuvimos drenaje de la vía biliar y dejamos una prótesis biliar plástica. Al menos en México no tenemos prótesis plásticas específicas para enteroscopía o a nivel enteral, por lo cual pusimos una prótesis biliar que utilizamos normalmente cuando la anatomía no está modificada. Sin embargo, nos las ingeniamos un poquito con el introductor porque el introductor no llega hasta la punta del enteroscopio. Y dejamos esta prótesis biliar, la dejamos en adecuada posición. A las 48 horas, la paciente egresó a febril, con mejoría progresiva del tinte ictérico, sin dolor y con mejoría parcial de la colestasis. En 48 horas bajó la bilirruina total de 6.2 a 3.9, más o menos un 37%. Una regla no escrita en la endoscopía pancreatobiliar, principalmente de adultos, es que buscamos que disminuya un 50% cerca de 5 a 7 días. Entonces creíamos que estamos bastante bien, íbamos en buen camino, la paciente en buen estado general, se egresó en buen estado. Se citó a la paciente en 3 meses para revisión de la anastomosis y ver si recolocábamos una nueva prótesis. Sin embargo, no hubo un buen apego al seguimiento y no acudió a valoración. Es una paciente adolescente que, bueno, pues ella también ha sido su vida de adolescente, social, académica, y pues muchas veces el decirle que regrese para hospitalizarle nuevos procedimientos es complicado para ella en ese sentido, pero no tuvimos seguimiento en ese momento. Ahorita tuvimos la fortuna que la paciente regresó, pero no con las mejores condiciones. Realmente la paciente acaba de regresar el 6 de marzo, acaba de regresar hace escasas 2 semanas, acudió de nuevo a urgencias con una ictericia progresiva en las últimas semanas, dolor abdominal, hipocondria derecho epigastrio y afebril. En este caso no había antecedente febrícula ni fiebre. A la exploración física, un poco de dolor abdominal, pero sin mayores cambios, pero mucho más ictérica que en la primera ocasión. Entonces, aquí los laboratorios al ingreso, la bilirrubina total ya está en 24.6, la bilirrubina directa en 18.3, las transaminasas elevadas, fosfatasa alcalina y GGT mucho más elevadas que la primera ocasión, y disminución de la albúmina. Cabe mencionar aquí que la paciente incluso nos presentó unos laboratorios de octubre del 2025, en la cual la bilirrubina estaba en 4.6, estaba mejor. Entonces, aquí sospechamos que si todavía tiene la prótesis, que estuviera disfuncional,
o que hubiera desechado la prótesis y se hubiera cerrado de nuevo la anastomosis. Pero algo importante es que las transaminasas, a pesar de que las bilirrubinas estaban mejor, a lo mejor no normales, pero mejor, persistían elevadas, por lo cual aquí se determinó previamente que extender el abordaje para diagnósticos diferenciales, infecciosos, metabólicos, incluso autoinmunes y o recaídas de la enfermedad de base. 89.000 plaquetas, PCR3, PROCAD1 y NR1.38. Entonces, aquí se volvió a hacer una colangioresonancia, de nuevo con algunos datos indirectos de obstrucción de la anastomosis. Realmente no se ve muy dilatada la vía biliar intrahepática. Y a revisión del experto en resonancia, no veía datos de recaída de la enfermedad. Otro de los objetivos también de la resonancia o de los estudios de imagen, pudimos evaluar la ventana gástrica para hacer un ultrasonido endoscópico y para una toma de biopsia hepática. Como esta paciente tiene la anatomía modificada, esa hipertrofia del lóbulo izquierdo anormal o fuera de lo habitual de una anatomía normal, por eso quisimos evaluar esa viabilidad para ver si lo podíamos hacer en el mismo procedimiento. Entonces aquí podemos ver la cavidad gástrica, más o menos a nivel de fundus, casi hacia el cuerpo, y tenemos una buena posición del hígado, no hay vasos interpuestos ni órganos interpuestos entre el estómago y el hígado, tampoco algún vaso de gran calibre. Pues de nuevo pasamos a la paciente a endoscopía. Aquí cabe mencionar que la paciente ya tiene algunos datos incipientes de varices esofágicas. Ya hay un aumento de esta vasculatura submucosa, sugerente que sí pudiera haber algún dato de hepatopatía crónica con datos incipientes de hipertensión portal. En el estómago ya también datos de gastropatía hipertensiva severa, aunque era segmentaria, no estaba en todo el estómago, ya había datos que tenían ese patrón empedrado y con signos rojos. De nuevo, proseguimos hacia la yeyuno anastomosis, ya teníamos bien identificada cuál era el asa, ya no batallamos en ese sentido en esta ocasión, ya habíamos identificado bien cuál era la dirección. Y llegamos hasta la hepático anastomosis y para sorpresa de nosotros seguía la prótesis. Si ven ahí la prótesis es una prótesis pues ya tiene otro color, ya está oscura y cuando nos acercamos a ella pues vimos que estaba completamente tapada o disfuncional. Aquí se puede ver. Y lo que llegaba a drenar de bilis probablemente es alrededor de la prótesis. Ya no creemos que era a través de la misma. También el calibre es una prótesis pequeña. Ante este diagnóstico de prótesis biliar disfuncional, hicimos el retiro de la misma. Evaluamos de nuevo la anastomosis, la cual es pequeña, es una anastomosis fibrótica, es una anastomosis dura, por decirlo de alguna manera. Y para nuestra desgracia o limitación de nosotros, en esta ocasión ya no teníamos un esfínterotomo para enteroscopio, por lo cual muchas veces en la sala de endoscopía nos toca adaptarnos y en este caso utilizamos un inyector, el que llegamos a utilizar para inyectar adrenalina, cianocrilato, polidocanol. Pues con esa logramos canular la anastomosis y para hacer una colangiografía. Vimos de nuevo la morfología de la vía biliar que habíamos visto en el procedimiento previo, sin datos de llenado. Ahí tenemos un poquito de burbujas, pero realmente no había datos de algún lito intrahepático. Y de nuevo hicimos dilataciones, 6, 8 milímetros para poder romper la anastomosis. En este caso tuvimos un poco más de sangrado. Teníamos la intención de hacer cortes radiales para remodelarla, pero no pudimos conseguir con el proveedor un esfinterotomo para enteroscopio y el duodenoscopio no es viable. Y de nuevo colocamos una nueva prótesis. No tuvimos eventualidades y pasamos al ultrasonido endoscópico. Pues en el ultrasonido endoscópico, a pesar de que había una anatomía modificada, pues logramos identificar la vena porta izquierda, el segmento 2, el segmento 3,
y una zona libre de vasos para poder hacer la biopsia hepática. Entonces, por medio de una aguja de biopsia, en este caso de 22 gauge, a través del estómago, aquí podemos ver cómo sacamos el capuchón de la aguja, está guardada aquí adentro, y por medio de visión por ecoendoscopía, ubicamos esa zona libre de vasos, también libre de vía biliar de alto calibre, e hicimos un pase para tomar la biopsia hepática. Y este es el tejido que obtuvimos. Obtuvimos un tejido total de 50 milímetros con un tejido intacto, el de mayor tamaño de 35 milímetros. Si pueden ver aquí el tamaño incluso del tejido se ve ictérico. Entonces no descartamos que la causa de esta hepatopatía o de esta progresión pueda ser por causa biliar, una causa biliar obstructiva crónica. Incluso el parénquima pancreático tiene ese tinte ictérico y la biopsia cumplía los criterios internacionales recomendados. Posterior a este procedimiento, se pudo egresar de nuevo a la paciente 48 horas después, afebril, sin dolor abdominal, con mejoría parcial progresiva de esta ictericia. Tenemos pendiente los resultados de histopatología y este abordaje de las etiologías diferenciales. Y de nuevo, tenemos cita en 3 meses para continuar con esa rehabilitación. Y con este caso, nosotros lo platicamos como grupo con el doctor Jaime Alfaro, gastroenterólogo pediatra, la doctora Yunuen Rivera, también la doctora Ana Quesada, conoce a esta paciente, y junto con el grupo de endoscopía pediátrica, creemos que es un caso que para nosotros fue un reto, o sea, realmente es un reto, no tenemos muchos casos similares, sí algunos, pero no muchísimos. Entonces, estos son casos que siempre son retadores para nosotros desde el aspecto técnico, desde el aspecto incluso social, por la paciente, por la edad de la paciente, en el momento que se encuentra, que está un poco renuente. Y pues bueno, también limitaciones que tenemos nosotros técnicamente y de accesorios, pues nos lleva a adaptarnos un poquito para buscar opciones para el paciente. Aquí quería poner algunas alternativas endoscópicas que se pudieran llegar a ocupar en algún momento. No creo que en este momento, pero cuando el paciente tiene este tipo de anatomía modificada, principalmente la Y de Roux, y cuando ese acceso hasta el hepático yeyuno anastomosis es muy difícil por medio de enteroscopía, podemos hacer ya sea una gastro yeyuno o una yeyuno anastomosis guiada por ultrasonido endoscópico, en la cual en el ultrasonido endoscópico nos situamos en esta porción y pasamos una guía previamente, una sonda, llenamos esta asa con líquido y con azul de metileno y guiados por ultrasonido endoscópico la identificamos, la picamos y se puede colocar una prótesis. Esto para tener un mejor acceso. A través de la misma se puede pasar con un panendoscopio o con un duodenoscopio para un acceso más práctico. En el caso de nuestra paciente, la verdad es que es accesible, o sea, nosotros podemos llegar por enteroscopía, pero es algunas alternativas, principalmente que se discuten en adultos. Y otra alternativa es una hepático gastroanastomosis. Por medio de ultrasonido endoscópico en la ventana gástrica, como lo vimos, ubicamos una rama que esté dilatada en el árbol biliar izquierdo de buen calibre, y lo mismo, hacemos una punción ya por ultrasonido, pasamos una guía, posteriormente una prótesis, para tener un drenaje de la vía biliar izquierda hacia el estómago. En este caso, cuando las cuando las anastomosis pueden ya no ser rescatables. Pero esto es un manejo multidisciplinario, son decisiones que se deben de tomar en grupo, por medio de gastroenterología, cirugía de trasplantes, endoscopía, oncología, incluso de acuerdo al pronóstico, a la paciente, a lo del familiar. Entonces, estas son algunas de las alternativas endoscópicas que en algún momento se pudieran llegar a ocupar en casos similares. Y por mi parte, nada más agradecer este espacio, muchas gracias. Les agradezco mucho también a mis compañeros en el servicio de endoscopía, a mis compañeros también médicos en formación, fellows,
que están también en los procedimientos y son parte esencial para que estos procedimientos se puedan llevar a cabo desde la logística y técnicamente. Muchas gracias y espero que haya mucha discusión y preguntas enriquecedoras al respecto. Muchas gracias. Muchas gracias, Miguel. Excelente caso, aunque tengo conflicto de intereses ahí porque es una paciente que compartimos. Y sí que ha sido un reto por todos los factores que ya mencionaste. Pues me gustaría dar paso a nuestras expertas invitadas, doctora Sánchez y doctora Antonishka. Bueno, ¿cómo les va? Buenas noches a todos, buenas tardes para los que están más temprano que acá en Argentina, que son las 9. Bueno, primero agradecer la invitación para discutir este caso. Debemos decir que por lo menos yo no tenía al final este último update que acabas de nombrar y venía con miedo que algo así sucediera o venía con ganas de decirte, ojo, alerta, 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 red flag. Y pasó. Pero bueno, nada, bienvenido todo para aprender. O sea, acá estamos también aprendiendo, son casos muy raros. Así en tu experiencia es raro, en la mía también, y llevo muchos años de hacer hepatología en un centro de trasplante, donde tenemos muchas derivaciones de pacientes de Argentina y de otros países también. Así que obviamente que es un gran desafío y te felicito porque la verdad que fue súper clara la presentación, el desarrollo, las imágenes. La verdad que es un gusto poder discutir un caso así y con tanto que hicieron, porque la verdad que trabajaron un montón, hicieron un montón y hay mucho por delante también para hacer. Mi primera pregunta que te quería hacer, si ustedes donde trabajan es un centro de trasplante hepático. Gracias, doctora, muchas gracias por sus comentarios. La respuesta corta es no, o sea, no somos un centro de trasplante, ¿no? O sea, esa es la realidad. La mayoría de nuestros pacientes que tenemos por vía biliar alterada son por pacientes con alteraciones congénitas como quiste de colédoco, que hacen hepático de ayunos también, o en este caso pacientes oncológicos. La realidad es que no somos un centro de trasplante, entonces también estamos muy limitados en ese aspecto. Sí. Bien, bien. Bueno, esa era una primera pregunta que quería hacer. Considero y viendo y escuchando, me parece que este es un paciente, esta es una paciente que vamos a tener que ir pensando y considerar que una opción quizás a futuro pueda ser la posibilidad de requerir un trasplante. Hay cosas que alertan. Yo como hepatóloga, escuchando todo esto, dije, bueno, ¿qué tres cosas como fundamentales puedo dar como mensaje a todos los que están acá presentes? O sea, en primer lugar, entender que una hepatectomía extensa, como sufrió esta paciente, el hecho de que se obstruya la anastomosis biliar es una urgencia funcional, ¿sí? O sea, es algo que tiene que hacer correr y hacer actuar rápido, porque no estamos solo hablando de una colangitis, un cuadro de colestasis y ya. Esto puede repercutir mucho en ese hígado remanente que quedó, que va a ir creciendo, pero que puede implicar un impacto muy, muy fuerte y puede llegar a perder este hígado. Entonces, bueno, eso como primer mensaje. Esto es una urgencia, hay que saber manejarlo. Claramente, según donde uno trabaje, las vías son diferentes, ¿sí? Ustedes pudieron usar la vía endoscópica, que para la calidad de vida de un adolescente, no dejarla con un drenaje externo, poder hacerlo por esta vía, la verdad que fue una solución muy buena que consiguieron y muy rápida, pero quizás para mí es como uno cuando encara estos tratamientos, el mensaje tiene que ser, esto no es un procedimiento de una sola vez, nunca, ya sea por vía endoscópica o por vía percutánea, por ejemplo, en el hospital donde yo trabajo es un centro de trasplante. Y muchos de todos estos procedimientos ahí uno evalúa, ¿no? Según el acceso, según las posibilidades, si percutánea o endoscópica, pero el mensaje siempre es ese, nunca es una sola vez. Esto hay que ir viéndolo y evaluándolo en secuencia, es como un programa como hacemos la erradicación de las varices esofágicas, esto es entrar en un programa de ir reevaluando y evaluando cómo va llevándose esta remodelación biliar, porque el impacto de cada cuadro de colangitis sobre ese hígado puede ser tan importante que este paciente requiera un trasplante. Entonces, eso en primer lugar, ¿sí? Saber que el impacto es muy importante, que nunca es una sola vez, siempre hay que plantearlo para que no se desaparezcan, no se escapen,
y quizás anticiparse a que vuelva a hacer la colangitis. O sea, justamente uno lo tiene que indicar esto para ir viendo cómo está la vía biliar. Otra cosa que me llamó mucho la atención, bueno, después siempre como la base de todo este problema en ella fue algo oncológico, la reaparición de cada obstrucción siempre nos tiene que alertar, no será una recidiva, una recaída, no tendrá que ver con su patología de base, entonces siempre hay que evaluar con imágenes y estar alertas ante eso, y evaluar si hay que hacer alguna toma de biopsia, cepillado o lo que sea para descartar o ver con las imágenes, quedarnos tranquilos que esto no está hablando de una recurrencia de su patología de base. Y por último, como patóloga, y ya la dejo a Marie, es que a mí me hizo mucho ruido ver las plaquetas de entrada, ¿sí? El primer laboratorio es decir, ¿por qué está con 80.000 plaquetas? ¿Por qué? Entonces, a ver, el vaso, y bueno, quizás en toda la presentación no escuché, no sé si lo nombraste, se me pasó, si está con esplenomegalia, pero bueno, ahora ya vemos que hay varices incipientes, las plaquetas persisten bajas, entonces quizás el seguimiento también uno puede ir haciendo ecografía Doppler, ver cómo está la vena porta, si está completamente bien todo permeable, con buen flujo y ver el tamaño del vaso, hacer elastografía si uno tiene disponible para ir viendo ese hígado que tenemos, si se va dañando o no. Quizás con un solo episodio de colangitis se daña mucho. Es un hígado remanente izquierdo chiquito, entonces eso hay que cuidarlo como oro. Y bueno, esas plaquetas a mí me hacían ruido, entonces bueno, me encanta y celebro que hayan hecho la biopsia por vía endoscópica, econdoscopía, o sea, está perfecto, buenísimo también, pero bueno, hay que ver qué resultado arroja esa histología, a ver qué tan fibro, porque si hay varices, entonces uno tiene que pensar, este hígado está sufriendo fibrosis, entonces puede que, por eso digo, estaría bueno que este paciente esté empezando a ser comentado con un centro de trasplante para que lo conozcan, para que lo evalúen a la par de ustedes. Son todas sugerencias, ¿sí? Y creo que con esto nada, dejo lugar a quienes saben de endoscopia mucho, como Mariela. A ver qué comentarios puede hacer. No, bueno, gracias Cami, comparto igual toda la parte patológica, creo que pienso lo mismo, más allá de que nosotros también, bueno, yo estoy en un hospital donde es un centro de trasplante y de derivación como el tuyo, y nosotros el abordaje a veces, estos pacientes son difíciles de abordar a través de una IDRUX, a veces los adultos hay mucha más experiencia y lo hacen con el colédoco, con el colonoscopio, ¿sí? Con un colonoscopio de adultos largo, intentan llegar a la IDRUX y también es un procedimiento muy laborioso, muy difícil, porque depende mucho de dónde está la anastomosis, ¿sí? De esa, la primera anastomosis, ¿sí? Entonces la yeyuno anastomosis, que es la que nos va a permitir acceder a esa IDRUX. Entonces eso se hace laborioso, es difícil, además no es el colonoscopio o el enteroscopio, un duodenoscopio donde uno tiene materiales que pueda acceder más fácil a la vía biliar. Obviamente que esta chica al tener una prótesis plástica y no tener controles, a los 3 meses es frecuente que se tapen, ¿sí? Y que empiecen a tener complicaciones porque se obstruye el stent. Entonces, por eso siempre hay que tenerlos cerquita, porque entre los 2 y 3 meses hay que ver si no hay que reevaluar, cambiar ese stent, colocar otro, ¿sí? Ver cómo está esa anastomosis. También al tener que usar este enteroscopio u otro, y no poder usar un duodenoscopio, no podemos hacer a veces que los adultos hacen una colangioscopía y ver cómo está la vía biliar por dentro para tomar biopsias, porque los cepillados tienen poco rédito, entonces a veces en estos casos es difícil, ¿sí? Porque no sabemos si puede ser lo que vos decías, una recaída de su propio tumor, esa estenosis de qué es, ¿sí? Y a veces hay estenosis propias de la vía de la zona de anastomosis que son benignas, pero igual uno los tiene que tratar y ir remodelándola, ¿sí? Con dilatación y tampoco podemos poner un stent metálico porque es difícil la colocación, si es difícil, no tenías un papilotomo, no tenés un papilotomo, no tenés un acceso como adecuado, es difícil colocar un stent, que por ahí eso te puede ayudar y extender un poco más ese control. Pero bueno, es difícil, por eso creo que el caso es espectacular, creo que hicieron todo lo que había que hacer, lástima que se les perdió y bueno, llegó con un poco de avance de su patología de base y nada, me parece que se hizo lo que se podía hacer. Nosotros en el hospital muchas veces estos pacientes los tenemos
y son pacientes trasplantados que tienen una IDRUX post-trasplante porque la vía biliar no fue buena, la remanente del paciente, y estos los abordan habitualmente, el abordaje es por intervencionismo, ¿sí? Nosotros siempre se charla, y por esto que te digo, porque el abordaje por vía endoscópica es difícil, hay que hacerlo, a veces uno no llega ahí, está mucho tiempo de anestesia, mucho tiempo tratando de llegar a la anastomosis, y por ahí por intervencionismo, si hay una dilatación de la vía biliar, ellos pueden pasar catéteres. Sí, lo que decía Cami, obviamente que es un adolescente y uno le tiene que dejar un drenaje. Pero a veces, bueno, si uno puede colocar una prótesis a través de intervencionismo, el drenaje por ahí lo podemos evitar, ¿sí? Al principio uno lo deja y después se le saca. Una vez que coloca la prótesis plástica, si lo puede hacer, se le puede sacar, ¿sí? Pero bueno, me pareció súper interesante el caso, cómo lo abordaron, todo lo que hicieron, la verdad que para felicitarlos es espectacular. Y más en un centro pediátrico que no es de trasplante, que por ahí no contás con todo esto, y me parece bárbaro, la verdad que es súper interesante el caso. Muchas gracias, doctora Mariela y doctora Camila, por los comentarios, muy, muy valiosos. Justamente algunos comentarios endoscópicos. Le intentamos llegar con un colonoscopio para tener un mayor canal de trabajo y tal vez pasar una prótesis incluso metálica de mayor diámetro, que pueda durar más tiempo, pero no llegamos, o sea, con el colonoscopio no fue suficiente. Sí, otra opción, o sea, considerábamos, se quitó perdón, es que a través de, así como por radiología intervencionista, igual por ultrasonido endoscópico, identificar la vía biliar, pasar a una guía, tener la fortuna, porque muchas veces es fortuna, de que la guía baje hacia el Y1 y a través del ultrasonido endoscópico, que tenemos mayor canal hasta la anastomosis. La verdad es que son procedimientos que tampoco yo tengo mucha experiencia, me apoyo mucho con mis maestros de ecoendoscopía de adultos, pero pues sí, es ese abordaje multidisciplinario, es una discusión continua, y como decía la doctora Camila, justo hace pues, poquito más de 1 o 2 meses, que platicábamos Yunuen, Jaime y yo de este caso, pues sabíamos que era una bomba de tiempo, o sea, realmente esta paciente estaba perdida y sabíamos que era una bombita de tiempo, y pues ahorita creo que hemos visto la evolución, o sea, realmente de su enfermedad, y los comentarios son muy atinados, que probablemente ese es el camino, ¿no? De la historia natural, y debemos ir considerando esa opción de trasplante en otros años. Sí, yo creo que la otra cosa que es colocar un J-Axios entre el duodeno y el asa de la IDRUX, a veces es dificultoso también el pasaje a través del J-Axios, ¿sí? Y además dura poco tiempo, duran 1 mes, 4 semanas, después hay que quitarlos y eso es más difícil. Tal vez el abordaje endoscópico sería un poco más fácil, aunque no deja de ser dificultoso, porque son muy difíciles, pero igual lo que vos decís, que la guía vaya retrógrado y te salga hacia la anastomosis también es laborioso, y a veces uno puede estar mucho tiempo y no lo logra. Pero bueno, me parece lo mejor es por ahí poder seguir la paciente y ir contándole, como dice Cami, porque después ya, si uno también interviene, empieza a hacer más cosas en esas asas y a toquetear ahí, tal vez para un futuro trasplante eso es más laborioso para el que lo tiene que hacer, ¿no? Muchas gracias a todos por sus comentarios. Hola, buenas tardes. Hay unas preguntas Hola Felipe, buenas noches. Hay unas preguntas en el chat. Vamos a empezar con ellas. Pregunta la doctora Ruiz, ¿hay equipo pediátrico para realizar enteroscopía con doble balón para niños pequeños? Específicamente, si sabemos, aquí en nuestro país, México. Niños pequeños, no sé si, bueno, enteroscopía en general la utilizamos a partir de los 14, 15 kilos aproximadamente. Le hemos llegado a hacer en niños un poquito más pequeños, pero más pequeños que eso, al menos en nuestro centro no, y que yo sepa en México no. Enteroscopía, yo sé que hay en el Instituto Nacional de Pediatría, hay en el Centro Médico Nacional Siglo XXI, y creo que en La Raza, es hasta donde yo tengo entendido. Que existen, que contamos con enteroscopio, y creo que todos contamos con doble balón.
Muy bien, gracias. Muchas felicitaciones en el grupo, excelente caso en general. Todos comentan, hay algunas otras preguntas. Pregunta Milton Mejía, de cuando ingresaron a la paciente, ¿qué tratamiento le dieron? Si podía ser útil el ácido urso desoxicólico, el uso de esteroides, por ejemplo. Sí, es un detalle que a mí se me pasó comentar. Si la paciente está con ácido uso desoxicólico desde prácticamente, casi desde que tiene la hepático y ayuno anastomosis, y lo continúa después también del inicio de la rehabilitación de la anastomosis. En cuanto a esteroides, la verdad es que no lo hemos utilizado. Yo no tengo experiencia, no sé si alguien, la doctora Camila, la doctora Mariela, la doctora Yunuen, alguien tenga experiencia utilizando, no sé si esteroide tomado, tópico, en cuanto a rehabilitación de este tipo de derivaciones biliodigestivas. No, yo sé que en algunas patologías se ha usado, sobre todo en Kasai, post-Kasai, pero no dieron buenos resultados, o sea, no. Habitualmente no se hace, y en vía biliar tampoco. Cuando uno dilata una vía biliar no utiliza ni esteroides ni ninguna, por lo menos nosotros no los utilizamos. No, nosotros tampoco. Y sí, ojo, si está muy obstruida la vía biliar, tampoco usamos urso en ese momento. O sea, Claro. si está del todo obstruida, tampoco. Después sí. Sí. De acuerdo. Otra Y pregunta. se fue, Ajá. perdón Felipe, complementando, y además la paciente se fue con vitaminas liposolubles Sí, cierto, sí. y vitamina K, porque en algún momento sí nos llegó a prolongar a INR por la colestasis Sí. tan importante que manifestó. Sí, sí, sí. Perfecto. Ya que lo decís, es un tema re importante. Hay que ver después de esto también eso, valorar todas sus vitaminas y su nutrición. Es todo, un todo, ¿sí? Es como una paciente a seguir muy de cerca por multidisciplinariamente. Sí. Preguntaban sobre el reporte de la biopsia, pero ya Yunuen en el grupo, en el chat, nos aclaró que aún no hay. Y otra de las preguntas del doctor Sergio Pacheco es, en los casos de los niños con trasplante hepático con Kasai o con alguna otra derivación, ¿cómo resolver la estenosis de la vía biliar remanente? Aprovechando su experiencia. Bueno, yo en el hospital mucho del manejo se hace a través de intervencionismo, todo abordaje percutáneo, ¿sí? Hay un servicio muy fuerte en eso. Siempre son sesiones seriadas, con dilataciones. Tenemos la posibilidad de también poner stent biodegradables y volver a revalorar. Se sigue muy de cerca. En algunos casos, y según el tipo de anastomosis biliar que se hizo en el trasplante, se puede usar también la vía endoscópica, ¿sí? Y siempre después de hacer un abordaje endoscópico, no sé si ustedes, pero nosotros siempre valoramos la función, no la función, sino cómo están las enzimas pancreáticas, lipasa, amilasa, porque a veces pueden tener elevaciones transitorias, pero bueno, pueden también hacer pancreatitis, entonces como otro mensaje también para tener en cuenta. Sí, nosotros manejamos de la misma forma, mucho intervencionismo, y salvo en los trasplantes que hay colédoco, ahí sí se utiliza la vía endoscópica para dilatación, para colocación de prótesis metálicas, plásticas, con protocolos de Roma o depende del paciente. También utilizamos stent biodegradables en algunos pacientes, así que también parecido, lo mismo. Otra pregunta, ¿en qué momento se vuelve refractaria la rehabilitación endoscópica? Ok, en nuestro caso no tenemos como tal un límite. En general, este tipo de estenosis, nosotros hacemos un protocolo interno de rehabilitación que puede ser desde cada 1 a 3 meses. Por al menos, la mayoría de ellas requieren hasta un año de estas sesiones subsecuentes. Lo mismo que nos comentaba la doctora Camila Sánchez. Tratamos de tener ese buen apego del paciente para tener la rehabilitación. Y lo vamos ajustando cada 1 a 3 meses hasta llegar al año, pero creo que cada caso es muy individualizado. El cirujano de adultos, que es trasplantólogo, él nos decía que técnicamente para él llegar a esa porción va a ser difícil, o sea, va a ser muy complejo. Entonces, pues yo creo que cada caso lo vamos a ir individualizando y de acuerdo a cada paciente, pero en general yo creo que ese es nuestro
protocolo que va muy de la mano, como dice la doctora Mariela Antonishka, que esas rehabilitaciones de estenosis benignas, de protocolo de Costamagnas y demás, lo aplicamos a este tipo de casos, ¿no? Ir poniendo cada vez más prótesis, dilatar un poquito más, y 1 año aproximadamente. No sé, la doctora Mariela, si nos podía compartir también su experiencia. Sí, nosotros también, en realidad cuando uno hace un protocolo de Roma, cada 3 meses va colocando stent o va cambiando. Hoy por hoy ya se utiliza más en las coledoco, en el stent metálico, porque con un solo procedimiento uno evita varios otros y tiene una mayor durabilidad, ¿sí? Entonces, esperamos también que en un par de meses vengan los stent biodegradables que tengan mayor duración, como para también utilizarlos, que eso sería algo también muy cómodo, porque uno puede utilizar un stent que se biodegrada en 3-4 meses, y porque los que hay ahora son de 1 mes y duran poquito, entonces los que tenemos por lo menos en Argentina, ¿no? Están llegando al mercado otros, y bueno, cuanto más se extienda todo eso, mejor va a ser para el paciente y menos procedimientos. Pero si no, lo que uno tiene a mano es o los protocolos de Roma de ir colocando stent y evaluando la vía biliar, o si no, un metálico, que es lo que más se utiliza hoy por hoy. Perfecto. Una pregunta, creo que nos puede servir mucho a muchos de los que estamos aquí escuchando, es cuando no contamos en nuestro hospital con el personal o con un equipo para poder hacer una enterocepre, ¿qué nos recomendarías para poder referirlo más pronto al paciente? ¿En qué condiciones? ¿Qué estudios tomar? Sí, yo creo que estos pacientes son recomendación que puedas pacientes... hacernos? Claro, gracias, Felipe. Sí, yo creo que son pacientes que necesitan un abordaje multidisciplinario, entonces hay que ir pensando dónde se puede dar este tipo de atención. Creo que las alternativas son, como se han mencionado, yo creo que la vía percutánea, yo creo que es una buena vía, tiene tal vez también sus pormenores, pero es una buena vía. Y tal vez yo creo que nuestra realidad en Latinoamérica es un poquito más accesible, que tengamos un endoscopista de adultos, a lo mejor interesado en niños, que pueda adultos también con manejo de vía biliar y si se puede trasplante. Yo creo que esas dos alternativas pueden ser las mejores los adultos, todavía nuestra realidad en Latinoamérica, y la vía percutánea también. Pero esa sería mi respuesta. Sí, comparto. Creo que uno tiene que saber hasta dónde puede llegar o no, saber con qué cuenta, y si uno, por ahí, como ustedes hicieron el primer abordaje, lo hicieron, y tal vez ya después ir contactándose con un centro de trasplante como para ver si uno no puede seguir realizando esta remodelación, o para lo que es la estenosis, tratar de ya derivar a un centro de trasplante donde pueda contar o con vía percutánea o con trasplante, porque en un futuro estos pacientes por ahí terminan en eso. Entonces, ya de por sí tratar de acomodarlo, de compensarlo, y bueno, tratar de derivarlo, más si uno no tiene todas esas posibilidades. Por si un adulto, a veces los adultos no quieren hacer pediátricos, es difícil, no en todos los lugares acceden a eso. Entonces, si uno no cuenta con todas esas, con el instrumental, hay que derivarlo a un centro de trasplante como para que se pueda abordar. Pues parece que ya no hay más preguntas. Si nadie tiene alguna duda, algún comentario de los que estamos en el chat, pues vamos a ir cerrando entonces. Agradecemos muchísimo la participación de este equipo tan nutrido, tan entusiasta. Los esperamos en mayo para la siguiente sesión de casos clínicos, y también el caso se va a subir a nuestras redes sociales, entonces esperen pronto el video por el doctor Timossi. Pues muchísimas gracias, linda noche a todos. Si me permitís, doctora Mónica. Sí. Si me permitís un comentario. En principio, excelente el caso, felicitaciones por la presentación, por los comentarios, por el trabajo de los Yang. Y bueno, Junuen junto con Cristina y con Felipe, les quiero agradecer esta apuesta, esta posibilidad de
llegar casi a 70, 80 personas que hoy están conectadas, así que felicitaciones. Y como cierre, cuando hicimos la primera presentación de casos, quedó la doctora Joana hincapié en recopilar los pacientes con cáncer colorectal. Entonces aquí no sé si Miguel tenés algún interés y si no vemos, si te ayudamos, de poder recolectar estos casos, ¿no? Que son, digamos, difíciles, que son particulares, que aprendemos todos, no solo en cada uno de nuestros lugares, sino todos los que están en Latinoamérica, así que me parece que ese sería una buena posibilidad, ¿no? De seguir avanzando con estos casos de la vía biliar. Gracias a todos. Gracias, Muchas doctora. gracias. Claro que sí, doctora. Gracias. Muchas gracias. Gracias.